Muy buenas. Esta información les llega a ustedes a través de la Academia de Formación Holística Hosman, la Clínica de Salud Holística Hosman, el Instituto de Investigación, Educación y Gerencia en Salud Holística. Soy el doctor Henry Barrios Cisneros, especialista en medicina interna, investigador en salud holística, naturista, quiropráctico, experto en gerencia holística y coach holístico espiritual. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el autoamor y la salud plena. Toda esta información se fundamenta en los libros de Neurociencia para Vivir con Sabiduría, escrito por mí en el 2023, y Gestionar con Sabiduría Mis Emociones y Estrés, publicado en el 2025. Los avances de la neurociencia para con sabiduría cultivar la sabiduría. En este momento vamos a ver algunos temas específicos relacionados con el amor y la salud plena, como es el autoamor y el querer, los conceptos básicos, los beneficios del autoamor, la corteza prefrontal y el autoamor, las herramientas más eficientes para aplicar el autoamor, la conciencia plena de unidad. Luego de más de 41 años de investigación y desarrollo de la salud holística, planteo la hipótesis siguiente. La raíz esencial de la salud, prosperidad y felicidad de cada ser humano es su nivel de autoamor. Y eso es lo que vamos a desarrollar en esta corta ponencia. Gran parte de eso aparecerá próxima en el libro número 14, llamado Autoamor y Salud Plena, el cual estoy escribiendo desde enero de 2025. ¿Qué es en esencia autoamor y cómo se refleja en nosotros? Bien, el amor es tan absoluto como el embarazo. Yo me amo plenamente o solo me quiero. Con humildad, ¿realmente yo me amo? Vamos a ver los conceptos específicos entre qué hace un ser humano que se ama y quién se quiere, para que usted con la mayor humildad posible, con ecuanimidad, revise en su interior si realmente se está amando o queriendo. ¿Quién se ama? Se cuida de manera consciente desde su poder interno con una actitud sanogénica, se facilita las mejores condiciones de vida para ser saludable, útil y feliz, actuando para con persistencia elevar su conciencia de autoamor y comunicarse con sabiduría. Resalta la palabra sanogénica, significa de sanar, y génica de génesis, de crear. Entonces una actitud creadora de salud, de vida, de prosperidad. Mientras que quien se quiere de manera inconsciente, con una actitud patogénica, o sea, generadora de enfermedades, se limita buscando en el poder externo de los demás o las cosas las condiciones para poder subsistir. De manera reactiva, impulsiva, como adicto al sufrimiento, se expone a factores de riesgo para su salud, apegada o apegado a hábitos de vida autodestructivos. Quien se ama, se comprende, se valora y se acepta tal como es. Invierte lo mejor de sí para desarrollar el máximo de su potencial por medio del aprendizaje con H y la mejora continua de su estilo de vida saludable que le sana. Mientras quien se quiere se desvaloriza, se rechaza buscando ocultar esa parte de sí que no quiere aceptar y reprime, vive en un círculo vicioso obsesivo, repitiendo una y otra vez situaciones que mantienen su adicción. Asume una actitud de víctima incapaz de superar sus enfermedades. Quien se ama está desapegado al entorno, vive centrado, aceptándose de su poder interior, en paz y equilibrio, porque confía en sí mismo. Mientras que quien se quiere está apegado a la aprobación y aceptación del poder de su entorno o cosas. Se menosprecia, desvaloriza y actúa
con alucinación del temor, por falta de confianza en sí mismo. Con humildad, ¿tú realmente te amas? Y es importante también tener presente 3 palabras básicas para uno permitirse cultivar el autoamor. Esas 3 palabras, ¿cuáles crees tú que son? La primera es humildad, de humilde aprendizaje. La segunda, más humildad para tener autocompasión y comprensión de sí mismo. Y la tercera, mayor humildad para con confianza abordar la vida y los retos que le pone el mundo a su existencia. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del amor puro incondicional? Una persona que realmente se ama se caracteriza porque da sentido y propósito a su vida. Estimula su sistema de homeostasis o mantiene el equilibrio dinámico que les fomenta mayor salud, prosperidad y felicidad. Mejora los procesos de aprendizaje y de aprendizaje. Gestiona con sabiduría el estrés y la ansiedad, entre otras cosas. Mejora la salud cardiovascular, también mental. Fomenta la confianza en sí mismo y en sus capacidades para lograr su propósito de vida y también fortalece las relaciones en una asociación ganar-ganar. Es también importante hacer una ubicación del sistema nervioso central, las funciones de cada una de las 5 estructuras básicas del sistema nervioso para luego hacer una asociación con el autoamor. Entonces, el primer elemento corresponde a la médula tallo cerebral, que es toda esta estructura que está acá, corresponde a la parte fisiológica, motriz, operativa de la mente inconsciente e instintiva propia de los reptiles, que también existe este elemento en el ser humano. Y cuando hablamos de instinto, hablamos de instinto de conservación de la especie, como ante la amenaza, la lucha o la huida, el comer o alimentarse para subsistir, la reproducción y la acumulación de recursos. El segundo componente es el cerebro medio o sistema límbico, que es la parte asociativa, emocional, reactiva de la mente subconsciente reactiva propia de los cuadrúpedos. El siguiente estructura es la corteza cerebral. Y la corteza cerebral se divide en 3 estructuras básicas. Nuestra parte pensante, la corteza cerebral izquierda, que es la lógico-analítica explicativa de la mente subconsciente dogmática propia de los simios en la lucha de poder, una relación ganar-perder. La corteza cerebral derecha, que corresponde a nuestra función intuitiva, integrativa, comprensiva de la mente consciente comprensiva, propia del humano. Y luego viene la corona del proceso evolutivo del cerebro en el ser humano, que es la corteza cerebral prefrontal. Corresponde a la parte creativa, holística, trascendente, donde están las 3 funciones ejecutivas de la corteza prefrontal, y es la base fundamental del ser espiritual supraconsciente. Vamos a ver rápidamente cuáles son las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal. Entonces tenemos 3 funciones ejecutivas, como dije anteriormente: la formulación de un claro propósito de vida, la autoconciencia de humilde aprendizaje y el autocontrol trascendente con autodisciplina. En la primera, la formulación de un claro propósito de vida se caracteriza porque el ser humano tiene pensamientos a futuro, meta, propósito de vida. Selecciona y clasifica sus metas y objetivos en orden de prioridad. En la autoconciencia tiene la capacidad de tener esa supervisión interna con un pensamiento crítico y flexible. En el autocontrol trascendente tiene la habilidad para expresar y sentir sus emociones con sabiduría
influye y controla el sistema nervioso límbico, donde está la amígdala cerebral, para evitar los secuestros amigdalinos, del cual hablaremos más adelante. Es persistente y responsable con su autodisciplina. Entonces vamos a ver eso, ¿qué es secuestro amigdalino? El secuestro amigdalino es producto a que cuando la persona no está capacitada, recibe un estímulo como esa línea roja que acabamos de revisar acá, entonces eso activa la amígdala cerebral, ¿bien? Se pone reactiva y genera, por efecto de mal manejo de las emociones, entonces genera un distrés que causa una reacción de alarma, bien sea para atacar, destruir al que cree que es el enemigo, o huir, salir corriendo para salvar su pellejo. En ese proceso también genera una redistribución del flujo sanguíneo y quita sangre de los sitios menos importantes para poder subsistir, y entre ellos la corteza prefrontal. Entonces genera como un escudo de protección que no permite que la corteza prefrontal envíe y active sus circuitos de regulación del resto del cerebro. ¿Ven? Con lo que genera reacciones inconscientes, muchas veces destructivas o dañinas para él o para su especie. Entonces, esos momentos son elementos de alarma que no sabe manejar adecuadamente, y es por eso que se dice en el punto de la vista de la holística que cuando el espíritu se siente reprimido o bloqueado porque la mente no se ha liberado del condicionamiento al pasado, generador de culpas, baja autoestima y alucinación al temor, es el cuerpo que lo llora, pidiendo a gritos ayuda, mediante el síntoma, la conducta o la enfermedad. Vamos a ver un poquito más profundo qué es eso del secuestro amigdalino. Ejemplo, cuando una persona ve, aunque sea una pequeña culebra, se activa su amígdala y la culebra la traduce internamente como si fuera una víbora. Por eso se dice que las personas que son picadas por culebra ven un bejuco o un mecate y se asustan. Porque al reactivar la corteza genera una reacción de alarma, ¿sí?, con la cual secuestran la corteza prefrontal. Un ejemplo de la vida cotidiana que le ayuda a comprender qué es eso del secuestro amigdalino es por un caso como este. Imagínese usted que en su casa está sola usted con su ser más amado, bien sea su pareja, su hija del alma, su hijo, su madre, por citar algunos elementos. Y se introducen en su casa unos maleantes. Esos maleantes la toman a usted, la amordazan, meten un tapón en la boca, la amarran, bien, así como está esa figura. Además de ello, la tiran en un rincón que vea todo lo que está pasando. Y entonces agarran a su ser amado, lo golpean, lo cortan, lo hieren y buscan violarlo. ¿Cómo se sentiría usted como madre, como padre, ante esa situación? Pues claro, se sentiría impotente, desesperado, angustiado, que no sabe qué hacer, dispuesto hasta a aniquilar a ese malandro si usted tuviera la oportunidad. Lo cumbre de esta situación es que en el secuestro amigdalino realmente no existe ningún malandro. Físicamente, el enemigo lo cargamos por dentro. Y es usted misma quien, al no saber manejar adecuadamente su vida, secuestra su corteza prefrontal y hace que muchas veces se sienta como usted se siente ante los momentos de estrés, que se siente angustiado, desesperado, que no haya que hacer ante temores que cree que le puedan suceder o eventos que usted cree que no es capaz de manejar.
Y algunas veces ese secuestro dura años o días cayendo en depresión o en amargura, por citar algún ejemplo. Entonces, para ello es muy importante tener presente que cuando está en el secuestro amigdalino, el cerebro está completamente desintegrado. Las funciones ejecutivas del cual hablé anteriormente no están coordinadas. ¿Por qué? Veamos, la persona no tiene claro su propósito de vida. Y al no tener claro, pues la mente está por un lado, alando hacia las tendencias destructivas. El sistema límbico también está enfocado hacia las tendencias destructivas. La corteza cerebral izquierda de la mente subconsciente dogmática también está tendiendo hacia la destrucción, las tendencias destructivas. La mente consciente de la corteza cerebral derecha está por un lado también, y la corteza prefrontal también está desorientada. Eso es como que si un ser con superpoderes como Superman estuviera desmembrado como usted lo ve ahí. Por un lado las piernas, por otro lado los brazos, el cuerpo y la cabeza sin una orientación. ¿Usted cree que a pesar de esos superpoderes podrá cumplir su propósito de vida o podrá afrontar con sabiduría su vida? Pues eso mismo le pasa al ser humano que no se ama. Y por eso, cada vez que va pasando los años, siente que se incrementa la enfermedad, el sufrimiento, la desdicha, la pobreza en su vida. Entonces, hay que buscar una solución de raíz. ¿Y cuál es la solución de raíz a ello? Pues es el autoamor, cultivar el autoamor. Cuando uno se ocupa de manera consciente de cultivar el autoamor, entonces es como que usted integra de manera armónica, simbiótica, todas las estructuras del sistema nervioso central con un claro propósito de vida. Entonces se alinea en base a ese propósito de vida los restos de las funciones cerebrales como la corteza cerebral derecha, la corteza cerebral izquierda, con las funciones que ya dije, el sistema límbico y la médula tallo cerebral. Es como que Superman está claro en su vida, integrado, dispuesto a luchar por la justicia y cumplir su propósito de vida. Y ese proceso de cultivo del autoamor es la base fundamental de la espiritualidad. ¿Y qué es en esencia la espiritualidad? Es aplicar con sabiduría los avances de las neurociencias para integrar los diferentes componentes del cerebro como la mente inconsciente instintiva, el sistema límbico, la mente subconsciente reactiva, corteza cerebral izquierda o la mente subconsciente dogmática, corteza cerebral derecha o la mente consciente siendo guiada desde la corteza prefrontal, desde el ser espiritual supraconsciente. Ahí se sintoniza con la supraconciencia o la guía del creador o eso que llamamos Dios, bien, la conciencia cósmica universal que le inspira a través de la intuición para que se permita ser cada día más sano, próspero y feliz. La base fundamental de ello y prioritaria es el autoamor. Y lo que alimenta al espíritu en esencia es el autoamor. Y uno de los elementos más importantes para ello es los efectos de la meditación en conciencia plena de unidad al Creador, cuando regula la amígdala cerebral e integra a todo el cerebro desde la corteza prefrontal. Y vamos a ver esos beneficios de la meditación que también se puede acompañar con la oración consciente, que es ese nivel de contemplación, de silencio, dejando que el Creador te guíe desde el corazón. Entonces, cuando se utiliza la meditación o la oración consciente, se potencia los circuitos de regulación por una fuerte corteza prefrontal, cultivando la espiritualidad.
Veamos cómo se fortalece esa corteza y hace circuitos de regulación sobre el resto del cuerpo. Por ello, disminuye la amígdala cerebral y su efecto reactivo. Vean cómo se va disminuyendo. Inconsciente. También hay mayor conectividad de los circuitos de regulación de la corteza prefrontal para el resto del cerebro y el organismo, lo cual permite que aumente la supraconsciencia o esa sintonización con el Creador o esa esencia de Dios que guía nuestra vida. La persona genera más confianza, libre de ansiedad, aumenta la capacidad de memoria y del aprendizaje significativo, vive el momento presente con sabiduría, tiene su foco de atención hacia las tendencias creativas de la vida y, por lo tanto, cultiva mayor salud, prosperidad y felicidad. También para ello es importante tener presente qué es sanar. Sanar es un proceso interno de restablecimiento de la salud holística por medio del cual el ser humano participante se hace consciente y obtiene soluciones espirituales desde el poder de su médico interno para, con responsable autodisciplina, restituir el equilibrio funcional y dinámico de sus componentes espiritual, psicológico, orgánico, social y energético. Subrayo autodisciplina porque es importante que sepamos qué es en esencia autodisciplina. Autodisciplina es la mayor demostración de que yo realmente sí me amo. Consiste en aplicar lo más inmediatamente posible aquello que sé, conozco, aprendo, adquiero, que es importante, útil, necesario y prioritario para fomentar mi salud, prosperidad y felicidad. Aunque mi mente condicionada al sufrimiento se resista y se oponga a ella, y mi cuerpo lo rechace. Entonces es importante también tener presente esta herramienta, pero para ello le voy a dar una analogía muy básica. Imagínese que usar la supraconsciencia es como que usted tuviera un baúl más o menos de 2 metros por 2 metros de ancho con 1 de profundidad, lleno de lingotes de oro y gemas grandes de diamantes o grandes diamantes y mucho oro. Pero está metido en una caja fuerte. Para usted poder abrir esa caja fuerte, como está viendo, necesita una llave especial para ello y la combinación de la cerradura. Pues bien, la llave maestra de ello es la respiración consciente diafragmática. Si quiere saber de ello, al final aparecen los datos donde usted puede buscar información o se mete a mi canal de YouTuber y baja Dr. Henry Barrios Cisneros, respiración consciente diafragmática y corteza prefrontal. La combinación especial que abre la cerradura es la conciencia plena de unidad al Creador, del cual hablaremos muy brevemente a continuación. Y al combinar los dos elementos, usted abre esa caja fuerte y puede gozar de ese tesoro, que no es más que actuar desde su superconciencia con sabiduría y amor. Eso es lo que se logra cuando uno cultiva el autoamor. Entonces, hablando de la conciencia plena de unidad al Creador, vamos a hacer la práctica. Permítase usted sentarse cómodamente en su asiento, lo más recto posible, coloca los pies bien puestos sobre el piso, endereza su columna vertebral, pone las manos como cuencos que reciben agua y que quiere llevar a la boca, simbolizando que se abre a la abundancia del Creador. Echa los hombros un poquito hacia atrás para abrir su corazón, pone su mentón horizontal al piso
y levanta con orgullo su frente al Creador. Está consciente de todos sus sentidos, de todo lo que observa con la vista, escucha con los oídos, el olor en las fosas nasales, el sabor en la boca, el tacto en su piel, la postura de su cuerpo, la emoción que le embarga en su interior. Siente y se visualiza que viene del universo una energía de confianza que penetra por la coronilla, desciende por la parte anterior del cuerpo, recibiendo del Creador confianza. Siéntelo, respira, uno para activar su cuerpo, la segunda para activar su mente y la tercera para activar su espíritu. Luego, al expulsar el aire, agradece al Creador con amor. Mueva la lengua en la boca, siente que se llena de saliva y ahora toque un huequito que hay en el cielo del paladar y quédese ahí un momento. Sienta qué emoción siente, cómo se siente, qué ocurre en su interior. Por efecto del tiempo, pues lo vamos a cortar acá. Lo ideal es que usted dure mínimo 5 minutos estando en conciencia plena de unidad al Creador. Tengamos presente este elemento que es fundamental tenerlo bien consciente en nuestra vida. En el eje vertical, cada rayita esta corresponde a mayor intensidad de sufrimiento hasta llegar al sufrimiento terrible, desesperante. En el eje horizontal medimos la frecuencia de las diosidencias o las grandiosas oportunidades que nos aporta el Creador. ¿Para qué? Para ser cada día más feliz. Puede pasar dos elementos, uno de ellos. Y el objeto de la medicina y la salud holística es que usted tome conciencia y aproveche las diosidencias. El objetivo fundamental de la salud holística y la medicina holística es transformar la noche oscura del alma o los conflictos en procesos eficientes hacia el logro y el gozo de la salud plena. Observe lo siguiente. Tenemos entonces, por un lado, las oportunidades aprovechadas y el otro lado, las oportunidades desaprovechadas. Si aprovechamos la oportunidad, vamos a tener muy poco sufrimiento o básicamente nada, vamos a vivir sanos, prósperos y felices. Pero si se desaprovecha, pues lo que va a hacer es incrementar el sufrimiento hasta hacerse cada día más terrible, como caer en una enfermedad crónico-degenerativa mortal como el cáncer. Y simplemente está diciendo que usted ha desaprovechado las oportunidades y por lo tanto va a sufrir bastante a consecuencia de la falta de conciencia que hay en su vida. Entonces es importante que uno con humildad haga una autovaloración. Epa, ¿yo realmente me estoy amando o me estoy queriendo? ¿Me estoy queriendo dañar la vida? ¿Destruir mi vida? Y eso es muy fácil. Revise. Si usted a medida que pasan los años se siente más sano, se siente gozoso de dicha, de amor, de felicidad, quiere decir que usted está aprovechando las oportunidades. Pero si por el contrario, cada vez aumentan más los síntomas, los conflictos, las enfermedades, el sufrimiento, significa que usted ha desaprovechado las oportunidades. Ahora es interesante el hacernos conscientes de ello y reformular nuestra vida para aplicar la ley de automor. ¿Y qué es esencia de la ley de automor? Porque me amo a pesar de mis hábitos, costumbres, deseos, gustos, placeres, caprichos o impulsos irresistibles, de manera consciente adquiero, consumo solo lo que conozco que es útil, necesario o beneficioso para cada día estar más sano, próspero y feliz. Con autodisciplina evito y supero la tentación de exponerme, comprar o consumir todo lo que sea inútil, innecesario o dañino para la salud de mi cuerpo, mente, espíritu. La primera oración corresponde a la actitud sanogénica, que genera salud, que genera bienestar. Y el segundo, si no se cumple con autodisciplina, pues es la actitud patogénica, o sea, una actitud, manera de pensar, sentir, decidir y actuar
que te conduce a la enfermedad, a la desdicha, al sufrimiento. ¿Cuál de los dos caminos quieres llevar? Si han llegado hasta acá, les agradezco altamente su atención. Si quieren conocer más con plena conciencia, pueden consultar en www.instagram.com Hacienda La Concepción, tal y cual como aparece ahí, o también pueden buscar mi sitio web www.educacionysaludholística.org. Pueden escribirme a través del WhatsApp de más 58 414 71 51 902. O le pueden escribir al doctor Efraín Osman a más 58 41 25 48 36 10. También pueden buscar en YouTube Dr. Henry Barrios Cisneros Neurociencias o niveles de conciencia. O meterse en Instagram y colocar Hacienda La Concepción y encontrarán la información. Si desean preguntar, pues muy bien, por nuestros WhatsApp que aparecen ahí, lo pueden hacer con mucho gusto o pedir información adicional. Muchísimas gracias.